Ahora sí, buenos días. Everybody doing okay this morning? ¿Están todos bien en esta mañana? We're thankful to have our youth back from camp. They made it safely. Oh, gracias a Dios que tenemos a nuestros jóvenes de regreso del campamento. We're Regresaron bien, sanos y we're salvos. Thankful to have our pastors back. Gracias a Dios porque nuestros pastores están de regreso. And we're thankful for all the fathers that are here. Y gracias por todos los papás que están aquí. And we're really thankful for all of you. En realidad estamos muy agradecidos por ustedes, por todos ustedes. So we're continuing in our series on Philippians today. Continuamos en esta serie sobre Filipenses. We'll be in Philippians chapter 3 this morning. So if you have your Bibles Vamos a estar leyendo Filipenses capítulo 3, si tienen sus Biblias, or your phone or however you o read, su teléfono o de la manera que usted lo lea. go ahead and open that up. Por favor, abra su Biblia en Filipenses 3. As you open it up, remember we learned at the Philippian church, Recuerde, mientras lo está buscando el versículo, recuerde que la iglesia de Filipos it was built on a handful of unlikely people. estaba edificada con gente no muy agradable. You have the rich fashion designer. Tenía los diseñadores más altos You had the poor and abused prostitute. y los pobres y prostitutas, And you had the Roman military soldier. y tenían los soldados romanos. And this was the foundation of the church in Philippi. En Filipos esa era la fundación, el fundamento de la iglesia. And so far in chapters 1 and 2, Y en el capítulo 2 y 1 y 2 we've seen how Paul has been expressing his joy and his passion miramos cómo Pablo expresa su gozo y su pasión to serve God en servir a Dios for the sake of the church, por el beneficio de la iglesia, for the sake of the people, del beneficio de la so gente, that they can know God para que ellos puedan conocer a and they Dios can know Jesus. y puedan conocer a Jesús. And he was trying to get the church united, Y lo que él estaba tratando es de unir a la iglesia and he was trying to bring them in humility y traerlos en humildad, to follow Jesus' example. siguiendo el ejemplo de Jesús. And so now we get to chapter 3, Y cuando entramos al capítulo 3, and Paul begins to address a few theological issues and belief issues in the church. y empieza Pablo a enfrentar problemas de teología con And belief issues y problemas de creencia in the church. dentro de la So iglesia. let's go ahead and read Philippians chapter 3, verses 1 through 11. So, vamos a leer Filipenses capítulo 3 del versículo 1 al 11. Y dice: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores les dicen que deben de circuncisarse para ser salvos, pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros, no depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otro tiene razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo los tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obediencia y ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando les compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de agradar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien yo llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos.
quiero sufrir con él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, thank you for your goodness gracias por tu bondad and your love and your faithfulness y to por us. tu amor y por tu fidelidad a nosotros. Thank you for always protecting us Gracias por siempre protegernos, and guarding us cuidarnos, guiarnos in every way. en todas las áreas. And Jesus, thank you for saving us. Jesús, gracias por salvarnos. Spirit of God, open our eyes Espíritu de Dios, abre nuestros ojos to see Jesus para mirar a Jesús with greater clarity, con claridad y gracia, with more affection. con más afecto. Stir desire in our heart Mueve y remueve el deseo en nuestro corazón to see Jesus, para mirar a Jesús, to desire Jesus, para desear a to love Jesús, Jesus, para amar a Jesús, for the glory of God. para la gloria de In Dios. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. That was a long verse, huh? Era un versículo muy largo, ¿verdad? Well, let's read the. No, I'm just playing. Vamos a leerlo otra vez. So, in the first verse there, En el primer verso, the first thing that Paul wants to address, lo que Pablo quiere ahí que miremos, we see there that he wants the Philippian church to rejoice in the Lord no matter what. lo que él quería era que la iglesia en Filipo se gozara en el Señor, no importa lo que fuera, No matter what. no importa lo He que says, fuera. whatever happens, Cualquier cosa que suceda, rejoice in the Lord. regócese en el Señor. Why does he start off with that? Porque él comienza con eso. See, Paul didn't want the Philippians to have a weak and shallow faith Sí, Pablo no quería que los filipenses tuvieran una fe débil, that was based on circumstances que and estuviera feelings. basada en circunstancias He didn't want it to be based on what they saw around y que them, no estuviera basada en lo que ellos miraban a su alrededor. or whether they woke up in a good mood or a bad O mood si in se the morning. levantaban en un buen día o en un mal día. He said, no matter what happens, No importa lo que pase. I want you to rejoice in Yo the quiero que Lord. ustedes se gocen en el Señor. See, and sometimes some of us in here have served God for many years, Sí, muchas veces algunos de nosotros que estamos aquí hemos servido a Dios por muchos años and I felt this in my own heart before. y yo siento esto, yo lo he sentido esto en mi propio corazón Sometimes we feel that because we've served God for so long, y he sentido que si hemos servido a Dios por mucho tiempo, we've read the Bible, leemos la we Biblia, tithe faithfully, diezmamos we fielmente, do good things for God, hacemos buenas cosas para Dios and somehow we feel a little bit entitled to receive from God. y muchas veces nos sentimos un poquito como así con derechos, As if God owes us something. como que si Dios nos debe algo. But you see, Paul, he was trying to oppose that mindset. Sí, Pablo lo que estaba tratando de mover esas He was try- de su mente He de was ellos. trying to, and we'll see in a little bit, Y lo vamos a ver en un ratito. that he was trying to reorient our lives Él estaba tratando de reorientar sus vidas, back to around the grace of God regresarlos a la gracia de Dios and the mercy of God y la misericordia de in every Dios situation. en todas las situaciones. Because Paul wants everybody, he wants the Philippian church Pablo quería que la iglesia de Filipos and us too y también nosotros to have real hope, que tuviéramos una esperanza de verdad, real hope verdadera in every esperanza en situation, cualquier situación, whether good or bad. sea buena o mala, Because that's the kind of faith porque esa es la clase de fe that's going to be able to go through life, que nos va a ayudar a ir por la vida through the highs and the lows. en lo alto y en lo bajo. Man, Jesus said Jesús dijo that in this world we're going to have trouble. que en este mundo íbamos a tener aflicciones, problemas. We're going to have trials. Vamos a tener problemas. This world is broken. Este mundo está quebrado. We might be saved A lo mejor estamos salvos and we might belong to God. y sí, a lo mejor But pertenecemos a Dios, we still live in a broken world. pero aún vivimos en un mundo quebrado. And things aren't always going to work out the way that we think that they should. Y las cosas a veces no van a funcionar como deberían de funcionar o nosotros queremos. And if we know that God is working in us Y sabemos que Dios está trabajando en nosotros and God is working for us, y Dios está trabajando para nosotros. we can believe that ultimately Y podemos creer que últimamente He's going to work all things together. Él va a trabajar todas las cosas juntas, The good lo bueno and the bad, y lo malo. He's going to work it out for our good Y todo eso va a trabajar para and nuestro his, propio and his- beneficio and his glory. y para su gloria. And Paul wants them to be anchored in that. Y Pablo quería que ellos estuvieran anclados en eso. Remember, Paul was writing this from prison.
Recuerde que Pablo estaba escribiendo esto mientras estaba en la prisión. He wasn't writing this in a comfortable library, No lo estaba escribiendo confortablemente en una librería, surrounded by his favorite books, rodeado de sus libros favoritos, in nice air condition, en un buen aire acondicionado, sitting in his favorite recliner. sentado en su reclinable favorito. He was sitting on the cold ground of a Estaba prison, sentado en un piso frío en la prisión, chained up to a Roman guard. encadenado con un soldado He romano. said, no matter what happens, Y él dijo, no importa lo que suceda, no importa lo que rejoice pase, in the Lord. regócense en el Señor, Rejoice in the Lord. regócense en el Señor. This world is not our home. Este mundo no es nuestro hogar. And Paul believed that. Y Pablo creía And eso. he lived that out. Y él vivía eso. He didn't just say that. Él no nada más lo decía. He didn't give up Nunca se rindió. when life threw him in prison. Mientras su vida en la prisión. He didn't give up when he was physically beaten. Él no se rindió físicamente cuando lo maltrataban. He didn't give up when his boat shipwrecked. Cuando el barco donde iba se volteó, He didn't give up él no se rindió. because he had faith Porque él tenía fe that God que Dios was his goal Dios era su meta and that one day y que en un día he's going to see him él iba a mirar a Dios and he's going to be with him y iba a estar con Dios and he's going to wipe away every tear y iba a limpiar todas las and lágrimas, he's going to clean up all his wounds. iba a limpiar todas sus To heridas say welcome, y le iba a dar la bienvenida. come into eternity. Bienvenido, with me. bienvenido a la eternidad. And that's true for us too. Y eso también es verdad para We nosotros. have this hope that's beyond here and now. Tenemos esa esperanza. Believe it. Créalo, Believe it. créalo. God, I pray you open our eyes Dios, yo oro que tú abras nuestros ojos to believe that. para que creamos eso. And just so you know, I don't want to belittle anything that anybody goes through, Si no quiero minimizar o hacer algo menos por lo que pasamos, but in all things, trust in God. pero In all things, en todas las cosas trust in God confía en Dios, because He's worthy of our trust. porque Él merece nuestra All confianza. right, so we see there in verses 2 and 3 now. So, miramos el versículo 3 y 2. I was talking with Franklin backstage, Estábamos hablando allá atrás and he was like, man, he said, that's a strong word. Watch out for those dogs. y yo le decía cuando dice tengan cuidado con esos perros, es una palabra muy fuerte. You know, Paul was very upset about what was going on in the church. Pero at this Pablo time estaba muy enojado o triste por lo que estaba sucediendo, because he cared about the gospel so much, porque él le importaba del evangelio and he cared about the truth of it so much y él le importaba de mucho sobre la verdad. that people who were leading people astray from the gospel, So, de las personas que estaban liderando a estas personas man, en el evangelio, they upset him. Like, lo hacían and enojar you could tell by the way that he was talking. y desviaban a la gente, y lo puede notar usted ahí en los He called versículos. them dogs, Lo llamó perros, evildoers, hacedores del mal. mutilators of the flesh. I don't know how that translates. Good uh, luck. No, just playing. Yes. Okay, so we see now the Philippian church So, la iglesia de Filipos was made up mostly of non-Jewish people. estaba conformada por la mayoría de personas que no eran judías, And so when there's religious Jews y cuando los religiosos judíos, who, remember in the Bible, the Jews were God's chosen people. recuerde que en la Biblia los judíos era el pueblo, la gente escogida de So Dios. when they heard these non-Jews now had a relationship with God, So, cuando ellos escuchaban que esas personas no judías tenían una relación con Dios, they came down to the church y vinieron a la iglesia, and they said, whoa, whoa, whoa. dijo, oh, pues, Wait, espérate, wait, if espérate. you're going to have a relationship with our God, Ustedes van a tener relación con nuestro Dios. you got to live how we live. Ustedes tienen que vivir de la manera que You nosotros have vivimos. to follow our our Jewish laws. Ustedes tienen que seguir nuestras leyes judías You have to follow all of our traditions. y nuestras tradiciones. And the first thing you have to do Y lo primero que tienes que hacer, is be circumcised. tienes que ser circuncidado. Bye. Dijo, nos vemos. You know. Nos vemos. And the reason he said that, they were saying that, Y la razón que ellos estaban diciendo esto, because in Genesis 17, porque en Génesis 17 God established a covenant with Abraham Dios estableció un convenio con Moisés, that to be signified of having relationship with God, que para tener una relación con Dios, the men had to be circumcised. los hombres tenían que ser circuncidados. And so these Jews were trying to bring back all these old traditions and these So, old los laws, judíos están tratando de traer todas estas costumbres antiguas not realizing that Jesus came in, y ahora realizar que Jesús ya había venido as the perfect sacrifice to, como un perfecto sacrificio to fulfill all those laws. para suplir todas esas leyes. And so now
The sign of us being in relationship with God So ahora para la señal de nosotros tener una relación con Dios and being accepted by God y ser aceptados por Dios, is no longer based on what we do, no basarnos en lo que nosotros hacemos, but it's based on what Jesus did for us. pero es basarnos en lo que Jesús hizo por nosotros. So the sign of it is having the Spirit of God in our heart So la señal de tener el Espíritu de Dios en nuestro corazón and trusting in Christ. y confiar en Cristo. And we see that in verse 3. Y lo miramos en el He versículo says, 3. we worship by the Spirit of God. Y él dice, adoramos por el Espíritu de Dios, That's because we have God's Spirit in our heart. porque nosotros tenemos el Espíritu He de Dios says en we nuestro rely corazón. on Christ Jesus, on what Christ Jesus has done for us. Confiamos en lo que Jesús ha hecho por nosotros. We put no confidence No ponemos In our- confianza in our human effort no ponemos en nuestros esfuerzos humanos, because Jesus made that possible. porque Jesús hizo eso posible. So following religious laws and traditions So, seguir las leyes tradicionales and doing good works y hacer buenas obras cannot bring us into heaven no nos puede llevar al cielo. in the same way that a car De la misma manera que un carro without tires que sin llantas cannot bring us into church. no nos puede traer a la iglesia. It's not possible. No es posible. It wasn't meant to do that. No fue hecho para eso. Because of Jesus, Porque fue por Jesús, because of his perfect sacrifice por for su us, perfecto sacrificio por nosotros. we can stand before God Nos podemos parar delante de Dios confident. con confidencia. The word there in the original Greek language for rely on Jesus La palabra original de confiar en Jesús the word used was this idea of holding your head up high. es que mantengas tu frente o tu cabeza en alto. Because when we meet Jesus Porque cuando conocemos a and he Jesús changes our heart, y Él cambia nuestro corazón. he changes. Before that, we were always down in guilt and shame. Antes de eso, todos estábamos con una cabeza baja y llenos de Our culpas. heads hung low Nuestra cabeza abajo, without purpose and without meaning. sin propósito, sin significado. But because of Jesus, Pero por Jesús we can walk with confidence, podemos ahora caminar con confianza, and freedom. con seguridad, con libertad, knowing sabiendo that one day we're going to be with him. que en un día vamos a estar con Él, Man, we're going to be with him forever. que vamos a estar con Él para siempre. And it was because of his sacrifice Y for eso es us. nada más por el sacrificio que Él hizo. Never lose sight of that. Nunca pierda el enfoque de eso, nunca lo pierda. Let's go on to verse 4. Vamos al versículo 4. We see here, Paul shifts the discussion from being saved by grace Miramos aquí donde Pablo está discutiendo de la salvación por gracia to being saved by works. y ser salvo por obras. Now, he wasn't saying that you can be saved by works. Él no estaba diciendo que podía ser salvo por obras, But what Paul was saying pero lo que Pablo estaba diciendo is that if anybody could be saved by doing good works que si cualquiera podría ser salvo por hacer buenas and obras obeying God's law, y obedecer la ley de Dios, it was Paul. era él, Pablo. You see, Paul wasn't always a Jesus-loving, Bible-writing apostle. Sí, Pablo no todo el tiempo fue el que escribió todos los versículos y He used to be Saul of Tarsus, él antes era Saulo de Tarso. and he was a very religious radical, Era una persona muy religiosa and he violently persecuted y Christians violentamente perseguía a los because cristianos he believed that Jesus porque él creía que Jesús and all his followers, y todos los seguidores de él that they were enemies of God que eran enemigos de and that they Dios, were blaspheming God. que estaban blasfemiando a Dios. And so Paul took it upon himself So Pablo lo tomó eso para él, to try to get rid of them. para tratar de deshacerse de todos. He was essentially a religious terrorist, Era un religious terrorist. un terrorista religioso. That's how intense he was about this. De esa manera era Pablo tan intenso. He wasn't just saying, "Oh, guys, don't follow Jesus." No He's not solamente the way. decía, oh muchachos, no sigan a Jesús. He was saying, "Don't follow Jesus, or I'm going to kill you right now." Les decía, no sigan a Jesús o los voy a matar ahorita He mismo. was serious. En serio. And so he goes on to list some things So él sigue en la lista de muchas cosas that qualified him to be saved. que lo calificaban a él para ser Now, salvo. we don't have time to go into the significance of each one of these Pero no things, tenemos tiempo para ir en cada una de estas cosas. but it basically boils down, or it comes down, Pero básicamente lo hace un resumen. that Paul was born into the right family, Que Pablo nació en una familia bien, into the correcta, into the right country. en un país correcto. He had the best religious training. Tuvo el mejor entrenador religioso, He had the best education. la mejor educación.
And he had a passionate zeal to obey God's y tenía law. una pasión para obedecer las leyes de Dios. And in Galatians chapter 1, Y en el versículo 1, in Galatians, Gálatas 1, it says that Paul was far more advanced than all of his people his own age. dice que Pablo avanzó aún más que todas las personas de su misma edad. And Bible scholars agree Y los que estudian la Biblia llegaron a un acuerdo that Paul was on the road to becoming one of the most powerful and influential people in his religion and country. que Pablo iba en camino a ser uno de los más poderosos personas religiosas en su país. Paul had everything going for him. Pablo tenía todo a su favor. And so what he does here So, lo que él está haciendo is aquí, he uses his past so, él usa su pasado, as a very religious, well-respected Jew él usa su pasado de muy religioso to try to shut down any attempts that that these Jews were trying to make. para tratar de bajar todo eso de las religiones, Because they were trying to set a standard for salvation. porque ellos estaban tratando de poner unos estándares para la salvación. And Paul's like, you want to talk about standards? Y Pablo le dice, ¿quieres hablar de estándares? You guys are in Pee Wee League. Ustedes estaban en ustedes estaban en las ligas menores, How about this? You guys are on the freshman B team, estaban en el equipo más bajo, and I'm the superstar of the varsity y team. yo soy la estrella de los de varsity, de los equipos grandes. Dude and I, we used to play on the same basketball team in middle school, Du y yo jugamos en el mismo equipo cuando estábamos en la escuela, and he always said that we were on the part of the 30-30 club. y él siempre decía que éramos parte del equipo del club 30-30, The only time that we play que la única vez que jugábamos, is when we were winning by 30 que estábamos ganando por 30 or we were losing by 30. o perdiendo por 30. We never got to play. Nunca nos metían a jugar. We'd come in for the last minute and, Nos ponían and al play. último. Oh, it was fun. Pero sí estaba bien. And so what Paul was saying So, Pablo está diciendo is that he's the superstar. que Pablo, él decía que él era una He's like, superestrella. man, you guys have no idea the kind of life that I had. Y les decía, ustedes no tienen idea de qué clase de vida yo But tenía. notice I said this was Paul's using his past. Note que yo estoy diciendo que Pablo estaba usando su pasado, Because in Acts 9, we see Saul of Tarsus, porque en Hechos 9 miramos que Pablo de Tarso, this religious Jew, esta persona religiosa, judío, come face to face viene cara a cara with the risen Jesus. con Jesús. And from that point on, Y de ese punto en from that adelante, moment, en ese momento, his life changed. su vida cambió. And that was made known through his name change. Y eso fue como que su nombre cambió, His identity changed. su identidad cambió. It was no longer based on all the things that he did in his Ya no era past. más basado en las cosas que él hizo, It was based on what Jesus did for him. y ahora estaba basado por lo que Jesús hizo por él. And that's your identity. Y esa es su identidad. If you believe in Jesus, that is your identity. Si usted cree en Jesús, esa es su All identidad. the things that you've done in the past, Todas las cosas que ha hecho en el pasado, all the hurtful things that you're wrestling with now, todas las cosas dolorosas o que ha batallado ahora, all the sin that we're going to go through in the future, todo el pasado pecado que vamos a pasar en el futuro, Jesus paid for all of Jesús pagó por todo eso. it. Our identity is in him. Nuestra identidad está en él. Our identity is in him. Nuestra identidad está en él. And Paul knew that, Y Pablo sabía eso and he believed that. y lo creía. And man, this was really cool. So Paul's life, Esto es muy bueno. Paul's life uniquely illustrated So, la vida de Pablo únicamente fue fue ilustrada that you can be neither too good for God's grace, que usted puede ser or you cannot be too good for God's no puede grace, usted ser muy bueno para la gracia de Dios or too bad from God's o grace. muy malo para la gracia de On Dios. one hand, Paul obeyed God's law perfectly, En un lado Pablo obedecía la ley de Dios perfectamente, but on the other hand, pero en el otro lado he was a violent murderer. era un asesino violento. But yet God used Paul so powerfully Pero Dios usó a Pablo tan poderosamente that nearly 2,000 years later, we're still reading his words. que hasta ahora, o este momento, nosotros seguimos leyendo su palabra. God can take your past, Dios puede quitar su pasado everything that you struggle with your entire life, con todas las cosas que usted ha batallado en toda su vida, everything that you've used to identify yourself. todo lo que ha usado para identificarse a usted mismo. He can take that
Él toma eso and he can use it. y lo puede usar. God can use you, Dios lo puede usar a and God usted wants to use y you. Dios quiere usarlo a usted. Do you believe that God, he wants to use you? Usted tiene que creer que Dios lo quiere usar. He really does. En realidad Él quiere usarlo. Me personally, Yo I personalmente, kind of leaned growing up before Christ. mientras yo crecía antes de Cristo, I leaned more towards the obedience side. yo me iba más por el lado de la I obediencia. was always following rules and Oh, doing yo good siempre things. sigo las reglas. So where do you stand? Pero ¿dónde está usted? You know, maybe you feel like you lean more towards the other side. A lo mejor usted siente que se ha ido más por el otro lado. Or maybe you're like me and you also lean towards the side O a of lo mejor obedience. usted es como yo, que siempre se fue al lado de la obediencia. Doesn't matter, there's grace for you. No importa, hay gracia para usted. There's grace for you. Hay gracia para usted. There's grace for you. Hay gracia para usted. It's here, it's today, it's Y now. aquí está, y es ahora. It's for you. Es para usted. It's for you. You doing okay? ¿Están bien? I know it's a lot, Yo sé que es mucho. and I know we don't have a traditional outline. Y yo sé que ahora no tenemos el bosquejo tradicional. And you're probably thinking, when is he going to end? Y está pensando, ¿cuándo va a He just terminar? keeps going. Nada más sigue. y sigue. Let's go to 7 through 9. Vamos al versículo 7 al 9. So in verses 7 through 9, En el versículo 7 al 9, Paul realized Pablo realiza that all of his religious obedience and training que toda su obediencia religiosa y entrenamiento, that he was working for his entire life, que por toda su vida le estuvo trabajando, he's like, all of it is worthless. todo eso no servía. Why? ¿Por qué? Because after encountering Jesus, Porque después que estuvo en encuentro con Jesús, Paul finally understood finalmente Pablo entendió that only Jesus could make him right with God. que solo Jesús lo podía hacer bien delante de Dios. And only Jesus could give his life meaning Que solo and Jesús purpose. podía usar su vida con un propósito. You know, and I can kind of relate to Paul here. I can kind of relate to Paul here. Yo prácticamente me puedo relacionar con Pablo aquí. Not that I was a violent murderer. No que yo era un asesino violento. Surprise! Sorpresa, sorpresa. No, not that I can relate to Paul in the sense that I grew up Catholic. Yo lo puedo relacionar con Pablo porque yo crecí católico. And I know in Latin American communities that's kind of a common thing too. Yo sé que en Latinoamérica es una cosa muy común. And so I went through, in the Catholic Church, En la iglesia católica they have these 7 sacraments. tienen estos 7 There are sacramentos these things that you do, y cosas que usted hace. and they kind of believe that doing these things, Y ellos creen que si haciendo estas cosas, plus Jesus' sacrifice, más el sacrificio de Jesús, those things together make you saved. todas esas cosas juntas lo pueden salvar. So I was baptized as a baby. Yo fui bautizado de bebé, I did my first communion. hice mi primera comunión They had this thing called confirmation. I did y tienen esto que confirmation. le llaman ellos confirmación. I did this reconciliation, which is like a confession. Y hice esto, una como reconciliación, como confesión. But now as I see it Pero ahora que yo lo miro in the Bible, en la I Biblia, can see that all the things that I did, que todas las cosas que yo hice, all those religious things, todas esas cosas religiosas, all the times that I followed my parents' rules, todo el tiempo que yo seguía las reglas de mis papás all the times I listened to my teacher y todo el tiempo que escuchaba a mis or maestros listened to my coach o a mis entrenadores or that I was a good brother to my o siblings, era un buen hermano para mis... all the drugs and alcohol that I did not do, Todas las drogas y alcohol que no hice, all of that is really of no profit for me todo eso no tenía valor para mí. in terms of my salvation. No tenía valor para mí hacia mi salvación. Because Jesus' sacrifice, Porque Jesús, el sacrificio de Jesús, what Jesus did, es lo que Jesús hizo. that's what matters. Eso es lo que importa. That's where all the value's at. Eso es donde está todo el valor. It's interesting, you know, financial advisors, Es interesante que los consejeros financieros, they will tell you to never invest all of your money ellos le van a decir que nunca invierta todo su dinero into one investment. en una inversión. They will say you need to diversify your portfolio. Tienes que hacerlo diversionalmente como monopolio. They say don't put all your money in one company No pongas todo tu dinero en una compañía, because if that company fails, porque si esa compañía falla, you lose all your money. vas a perder todo tu dinero. So that's why they say balance it out. Por eso ellos te dicen que lo balancees. But in God's economy, Pero en la economía de Dios it's the total opposite. es todo lo opuesto.
He's like, put everything. Dios dice, pon todo, Put all your trust, pon toda tu confianza, all your hope, todo tu confianza, all your resources. todos tus recursos, Put everything pon todo invested in me. y inviértelo en Put it mí, in me. ponlo en mí. He's like, and guess what? Y dice, ¿sabes? Y crees, I'm not ¿sabes going to qué? fail. Yo no voy a fallar, I'm not going to fail. yo no voy a fallar. I'm not going to go out of business. Dios no se va a ir a quebrar del negocio. And I proved it, and Jesus proved that Y Jesús lo comprueba eso. when he rose from the dead. Cuando Él resucitó de los muertos. He said, I won. Y Él dice, yo he ganado, I'm victorious. soy victorioso. You can trust me. Puedes confiar en You can mí, believe me. puedes creerme a mí. Invest everything of your life, your entire life. Invierte toda tu vida entera. Put everything Pon todo into Jesus. a Jesús. Put everything into Jesus. Pon todo a Jesús. Trust him. Confía en Él. Trust him. Confía en Él. There's a quote that I read this week. Hay un párrafo o algo que yo leí esta semana. It says we are all born believing we can earn heaven. Todos nacemos creyendo que podemos heredar el cielo. We're all born resisting the idea of grace. Y todos nacemos con la idea de resistir la idea de la gracia. Mostly because of the awful things it says about us. Más que todo por todas las cosas que dicen de nosotros. You see, the only way to accept the good news about Jesus La única manera que puedas aceptar las buenas nuevas de Jesús is to accept the bad news about ourselves. es aceptar las malas cosas de nosotros. Man, and that is so hard to do. Y eso es tan difícil de hacerlo. I mean, grace is a beautiful thing, La gracia es algo muy hermoso and it's something that everybody wants. y es algo que todos quieren. But grace also tells us, Pero también la gracia nos dice a let nosotros. me rephrase that. The reason that we need grace Déjame reenfatizar eso. La razón que necesitamos la gracia, is because grace says that you're not enough to meet God's standards. porque la gracia dice que no somos suficientemente para los estándares de Dios. It says you're a sinner. Eres un pecador. It says you failed God. Dice, le fallas a It Dios. says you're not worthy of God. No eres merecedor de Dios. And that's hard to think about. Eso es bien duro de pensarlo. We don't like to think about that. Y no nos gusta pensar sobre But eso. grace doesn't end there. Pero la gracia ahí, Grace also says la gracia también nos dice that Jesus is enough. que Jesús es suficiente Jesus can make you right with God. y que Jesús lo puede hacer. Jesus lived perfectly for God Jesús vivió perfectamente para Dios. on your behalf, for you. Jesús vivió perfectamente para Dios por usted He did it for us. y lo hizo para nosotros. So grace has those two sides. So, la gracia tiene esos dos lados And Paul is addressing these things in y here. Pablo lo hace ver así. That's why you can have a generally good past like mine, So, a lo mejor se puede tener un buen pasado como el mío or you can have a rough past. o un pasado difícil. And no matter what side you stand on, Y no importa de qué lado usted esté, you can be reconciled to God. usted puede ser reconciliado con Dios. There's enough grace for you. Y es gracia para usted. The Bible tells us where there is sin, Y la Biblia nos dice donde abunda el pecado. where sin abounds, Donde abunda el pecado. what? Grace. ¿Qué dice? La gracia de Grace Dios. abounds all La the gracia de more. Dios All the sobreabunda. more. Sobreabunda. There's grace for you today. Hay gracia para usted ahora. Whatever your story, Cualquiera que sea su whatever you're historia, going through right now, por lo que usted está pasando ahora, by God's power through His Spirit, por el poder de Dios o por el poder de su Espíritu, He can make us. Él, He can take our Él situations. puede tomar nuestra situación He can take everything, y puede tomar todo and He can make us shine. y nos puede hacer brillar He can make us shine as witnesses to Him. y nos puede hacer brillar y ser testigos para Él. All right, so we're almost through here, guys. Ya casi terminamos. Just another hour. Una hora más y terminamos. And so Paul kind of he starts to close it out here. Y Pablo empieza a terminar aquí. And I just want to say, I don't want to cause any misunderstanding, No quiero que causar malentendidos, because you might be thinking, porque a lo mejor usted está pensando, well, if Jesus did everything, bueno, Jesús you hizo know, todo, why do I need to do anything? entonces yo por qué no tengo que hacer nada. Why do I need to read my Bible? Porque yo tengo que leer mi Biblia. You know, why do I need to pray? ¿Por qué necesito que orar? Why do we fast, ¿Por qué ayunamos, give, damos, serve, servimos love? y amamos? Why do I be a good worker? ¿Por qué tengo que ser un buen Why trabajador? do I be a good spouse Porque tengo que ser un buen esposo or a good parent? o un buen papá Why do I be a good child? o un buen hijo. Why do I be a good student? ¿Por qué tengo que ser un buen estudiante? Why do I do these things? ¿Por qué hago estas cosas?
As we saw in verse 3, Como miramos en el versículo 3, when we put our faith in Jesus, ponemos nuestra fe en Jesús He puts His Spirit in us. y Él pone su espíritu en nosotros. And when His Spirit is in us, Y cuando su espíritu está en nosotros, we're going to have new desires. vamos a tener deseos nuevos. And those desires Y esos deseos are going to be for the things of God. van a ser por las cosas de Dios. It's not that you're going to be saved by those things, No es que usted vaya a ser salvo por esas cosas, but it's going to show that you are. pero va a mostrar que usted es It's going to salvo. show that you've put your faith in Christ. Y va a mostrar que usted pone su fe en Jesús. I've heard it illustrated this way, Lo ilustro de esta manera. that our good works, all the things that we do, you know, the Bible reading, Todas all las- the good things that we do, Todas las cosas buenas que hacemos, that they're the fruit of our salvation. que son los frutos de nuestra They're salvación, not the root of our salvation. no es la raíz de nuestra You know, salvación. me and my wife were trying to grow some peppers in a garden. Mi esposa y yo estamos tratando de sembrar que crezcan chiles en nuestro jardín. We're not very good. No somos muy buenos. we go check them. Vamos y lo checamos. We're like, man, we can't grow anything. Digo, no podemos hacer que crezca nada. I think there was one plant there. Pero creo que había una planta ahí, está una planta ahí. We can't remember what it was. No me acuerdo ni qué era. But as it started kind of budding its fruit, bearing its fruit, Pero mientras empezábamos a enterrar el fruto, you know, we could kind of tell what it was. pudimos pues, ver qué era. We said, oh, okay, this one's a jalapeno plant. Ok, este es un jalapeño. And so the same is kind of true of us. Y es lo mismo casi con nosotros. The way that we live Que la manera que vivimos, is going to show what we believe. eso va a mostrar a quién creemos. We can say, Podemos decir, we can proclaim anything that we want. podemos proclamar cualquier cosa que nosotros querramos. Man, we can say we believe Jesus all day long. Y podemos decir todos los días que creemos en Jesús. What does your life say, though? Pero ¿qué es lo que dice tu vida? What does your life say? ¿Qué es lo que dice tu vida? The Bible tells us for us to examine ourselves Y la Biblia nos dice que nos examinemos nosotros mismos. and for us to ask God to search our hearts Y para nosotros le preguntemos a Dios que examine nuestro so corazón. that we can see where we may be sinning Para que podamos ver a lo mejor dónde nosotros estamos fallando o or, pecando. or see where we can grow. Y dónde podemos crecer. So I encourage you to do that. So, yo lo animo que haga eso. And if you've already put your faith in Christ, Si usted ya ha puesto su fe en Cristo, the Spirit of God will move you to do that. el Espíritu de Dios lo va a remover a que haga esas Because the cosas. Bible says that the things of God desires the things of God. The Spirit of God desires the things of La God. Biblia dice que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Dice. So let's finish off here, verse 10 So, and vamos a 11. terminar con el versículo 10 y 11. We'll actually read these because this is pretty powerful here. Verses 10 and 11. Vamos a leer el versículo 10, del 10 al 11. Yeah. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Let's read it one more time. Let's read it, Vamos a read leerlos una vez más. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. together. Man, Paul's primary aim in life Si Pablo estaba en la meta de su vida, was Jesus. la meta de Pablo en su vida era Jesús. Man, he was just saturated by En realidad Jesus. era exagerado. And when I say saturated, I mean like you jump into a pool with all your clothes on. Y cuando le estoy hablando de eso es como que se mete a una alberca con todo y ropa And you know how you come out and you're soaked? y sale de ahí bien empapado de agua And you can see it. y lo puede ver. Like, I just imagine that with Paul, Yo eso me imagino de Pablo, that he was just so focused on Jesus. que Pablo estaba tan enfocado en Man, Jesús he was so in love with y Jesus. estaba tan enamorado de Jesús And he was so enveloped by God's Spirit y que estaba tan envuelto del Espíritu de Dios that you just reading his words, you know that que this man simplemente loved Jesus. leyendo su palabra se puede dar cuenta. So what will people say? What do people think? What do people think ¿Qué es lo que piensa la gente about our lives? de nuestra vida? And I'm not saying this because we need to
I say put up a front. I don't know how you would say that. What do you s- No digo I'm not esto, saying this to show off or anything. no estoy diciendo esto como para lucirme o Like we don't live for Jesus in public no vivimos para Jesús en público so that people can see para que la us gente nos pueda ver a and be like, nosotros. oh, look how good I Oh, am. mira qué tan bueno soy. Because see, Paul wasn't doing that. Porque Pablo no estaba haciendo eso. But remember, Paul was in prison when he was writing this. Recuerde, Pablo estaba en la prisión cuando estaba escribiendo esto. He was in tough situations doing this. Estaba en una situación difícil. But Paul was just so intent on knowing Jesus Pero Pablo era tan intenso en conocer a Jesús that when you encountered Paul, que cuando usted encontraba a Pablo, you knew usted sabía, that he loved Jesus. usted se podía dar cuenta and que you knew amaba a that he was Jesús. full of God's power. Y usted podía darse cuenta que estaba lleno del And poder man, de I Dios. pray that that's true of us too. Y yo oro que eso sea algo también en nosotros. That when people encounter us, Que cuando las personas nos encuentren a nosotros, that God's power, que el poder de Dios, His Spirit, que su espíritu so directs our lives que, dirige nuestras vidas and so governs our y lives que gobierne nuestras vidas. and so radiates from us Y que eso lo radie de nosotros. that people know that we're about Jesus. Que las gentes sepan que nosotros sabemos de Jesús. And man, I know that's kind of hard Y yo sé que eso es un poco difícil because we can get very distracted in life. porque nos podemos distraer fácilmente en la vida. And we see here that many times we can be so quick to turn from God Y podemos ver aquí que podemos ser a veces muy rápidos para voltearnos de Dios and run to our own strength y correr con nuestras propias fuerzas when we encounter uncomfortable or difficult situations. cuando encontramos situaciones no confortables. Like we go through hard things in life, Sí, cuando pasamos por cosas duras en nuestra vida and maybe sometimes in our heart we might think that somehow God is kind of abandoned us a little y bit. muchas veces sentimos en nuestro corazón como que si Dios nos ha abandonado And we know that's a lie. y nosotros sabemos que eso es una mentira. You know, I always like to think about it as a cloudy day. A mí siempre me gusta estar en un día nublado. You know, when there's just gray skies, Usted sabe que cuando nada más están las nubes grises, the sun is always shining. el sol siempre va a brillar. The sun shines all the time. El sol siempre brilla. It's just sometimes that there's clouds kind of covering Nada más que a that. veces están las nubes So when we tapando. go through things in life, Pero cuando nosotros pasamos por cosas en nuestra vida, when we go through hard things in cuando life, pasamos por cosas duras en nuestra it vida, might be cloudy. a lo mejor está un poco nublado Man, we might not be able to see God the way that we think we y a should lo be able to mejor see no Him, podemos ver la manera que nosotros queremos a Dios, but we can trust on the other side, pero podemos confiar que en el otro lado, on the other side of the darkness. en el otro lado de la oscuridad, Man, He's there for us. Él está ahí para nosotros. And man, and I love the maturity of Paul here. Y me encanta la madurez de Pablo aquí Man, it's so inspiring. y que es tan inspirador. He wants to be like Jesus so much. Que Pablo quería ser como Jesús. He has the mentality that no matter what happens, Que Pablo tenía esa mentalidad de que no importa lo que sucediera, he's like, I'm going to use this for God's glory. yo voy a usar esto para la gloria de Dios. It's like if I have to suffer physically, Si tengo que sufrir físicamente, I'm going to do it. lo voy a hacer. He's like, if it's going to bring me to death, Si me va a traer a la muerte, he's like, I'm going to do it. lo voy a hacer. Because as we learned in Philippians 1, Porque eso lo podemos ver en Filipenses 1, for Paul to live is Christ que Pablo dice que para él vivir es Cristo and to die is gain. y que para él vivir es Cristo y el morir es ganancia. And you know, sometimes we might flip those two. Y muchas veces a lo mejor nosotros lo volteamos eso. I heard a preacher say this several years ago, Escuché a un predicador hace varios años, so I don't want to take credit for it. I didn't say it. I No, didn't think no. of this up. no voy a criticar He simplemente. says, you know, many of us will say to live is gain Y muchos de nosotros, él dijo eso, muchos de nosotros vivimos un juego and to die is Christ. y que por el morir es Cristo. And so what that means Que lo que quiere decir eso, is that we'll live in this world que nosotros vivimos en este mundo, just trying to get everything that we can for ourselves. nada más tratando de agarrar todo lo que podamos para nosotros mismos. And then in the end, we'll be dedicated to Christ when we Y meet luego him. ya al final lo podemos dedicar a Jesús. He's like, but for Paul, Pero para Pablo, he's like, right now, Pablo dijo, ahorita, he's like, this is the time when I'm going to give everything for Christ. Pablo dijo, este es el tiempo, el momento que yo voy a dar todo para He's Cristo. like, and then when I die, Y luego cuando yo muera, he's like, that's going to be gain va a ser because ganancia, I'll get to actually be with him. porque voy a poder estar con él.
I think it was, I don't remember, it was a couple weeks ago No me acuerdo, pero fue hace algunas semanas, or a month ago. I don't remember. o un mes o Well, algo let me así. just say pero this. There's been a few times in my marriage Han habido veces en mi matrimonio where me and my wife have been apart, like in different locations. que mi esposa y yo hemos estado en diferentes localidades. Like she'll be at a conference or I'll be somewhere at a conference, A lo mejor ella ha estado en una conferencia en un lugar y yo en otro lado you know, for a few days or something. por algunos días. And, you know, after I stop crying, Después de que estoy llorando, después You know, que he you have- llorado mucho, you know, you have this desire. You're just like, you know that they're not there with you physically yet. y usted tiene ese deseo que no está ahí ella físicamente todavía You know, you can talk on the phone y puede hablar en el teléfono or text, o mensajes or you can like, sometimes we'll like leave notes around the house, you know, o a veces le dejan notas ahí en la casa or in our luggage or whatever, o en algún lugar una Just- maleta to remind each other of each other. para recordarnos del uno del otro. And, you know, but you just, all that's nice and it's good. Y todo eso es bonito y es bueno, But what you really want is just to be physically with each other. pero en realidad lo que usted quiere es estar físicamente junto con ella. And that's what Paul's saying here about his relationship with Jesus. Y eso es lo que Pablo está diciendo en su relación con Jesús. He's like, he sees, though, he has God's word. Y él dice, bueno, aquí tengo la palabra de Dios. You know, he has God's presence with him La presencia de Dios estaba ahí and con the él Spirit. y su espíritu. And he wants to share that with other people. Y él quería compartir eso con las otras gentes. But he's just like, man, I just want to be with Jesus. Pero él decía, "Man, yo nada más quiero estar contigo, He's Jesús. like, that's what my heart wants. Es lo que mi corazón desea, es lo que He's quiere. like, he's like, I'm tired of sin. In Romans 6 and 7, En Romanos 6 y 7, Paul is just like, I'm so tired of sin. y Pablo dice, estoy cansado del pecado. I'm so tired of struggling. Estoy cansado de batallar. I'm so tired of seeing people fall victim to the devil. Y estoy cansado de ver las personas que caen víctimas del diablo. He's tired of the brokenness. Y estoy cansado de ver tanto And quebrantamiento. Paul's just like, I just want to be with Y Jesus. Pablo dice, yo nada más quiero estar con Jesús. I just want to be with him. Yo nada más quiero estar con And I él. want to bring others people with me. Y yo quiero traer otras personas conmigo. So what's hindering you? What is preventing you, So, ¿qué es lo que lo está previniendo a usted? if there's anything, Y si hay algo from cherishing Jesus de compartir a Jesús as your most precious treasure? como su tesoro más preciado. What is it? ¿Qué es? What consumes your mind? ¿Qué es lo que está consumiendo su mente? What consumes your heart? ¿Qué es lo que está consumiendo su corazón? This can happen to anybody at any moment in Esto le life. puede pasar a cualquiera en cualquier momento. We can be serving Christ for many years Podemos estar sirviendo a Cristo por and muchos just get años comfortable and then get distracted by something else. y estamos confortables y nos distraemos con algo más. Or we can be new Christians O podemos ser nuevos cristianos and we're still so focused on the world. y todavía estamos muy enfocados en el mundo. But what Paul is trying to do here, Pero lo que Pablo está tratando de hacer aquí, he's saying, man, get your heart and get your mind, pon tu mente, tu corazón, man, get it focused on Jesus. que se enfoque en Jesús. Get in his presence. Entra en su presencia. Get full of his spirit. Llénate de su espíritu. Get full of his power Llénate de su poder. so that you can go out Que tú puedas salir. and be, man, it's so beautiful to think that you and I, Eso es tan bonito de pensar que usted y yo man, we can be evidence podemos nosotros ser evidencia that Jesus is real. que Jesús es real. We can do that Podemos hacer eso because of God's Spirit in us. porque el Espíritu de Dios está en nosotros. And I love how Paul says, and we'll close with this in the last. Y con in the esto last cerramos verse. y me encanta lo que Pablo dice He's aquí. like, so that one way or another, is verse 11. So that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. Pablo dice, para poder experimentar de una manera u otra la resurrección de los muertos. Man, when Jesus rose from the dead, Cuando Jesús resucitó de los muertos, he was saying that he overcame sin and él, death. él está diciendo que venció el pecado. And so for us, So, para nosotros, to have the resurrection power in our hearts, para tener el poder de la resurrección en nosotros, is the reality that we have the power in God. We have God's power tenemos el poder de Dios
to be able to overcome things in our life, para poder vencer cosas en nuestra vida, to overcome sin that we wrestle with, para poder vencer el pecado que tenemos and to be evidence of God's reality. y para ser evidencias de la realidad de Dios. Man, we have that. Nosotros tenemos eso. And I pray that our hearts and our minds, Y yo oro que nuestro corazón y nuestras mentes they stir remueva, to desire Jesus more than que anything, remueva en nuestro corazón el deseo de buscar a Jesús, to want to live for Him, que queramos y podamos vivir para Él, to want to make Him known que nosotros queramos que lo conozcan a Él, with our thoughts, con nuestros pensamientos, with our words, con nuestras palabras, with our actions, con nuestras acciones, and with the motives of our heart. con los motivos de nuestro corazón. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you for your word. Padre, gracias por tu palabra. And Jesus, thank you for coming, Jesús, gracias por venir, for being our Lord, para ser nuestro Señor, being our Savior, por ser nuestro Salvador, because you are both. porque tú eres las dos cosas. You don't just save us, Tú no nada más nos salvas, but you fill us with your power. pero tú nos llenas con tu poder, You fill us with your presence nos llenas con tu presencia, so that we can be like you, para que podamos ser como so tú, we can love like you, que podamos amar como so tú, we can live like you. que podamos vivir como tú. Father, I pray for anybody going through hard things right now, Dios, yo oro por los que estén pasando por cosas difíciles ahora, that you bring the peace, que tú traigas la paz, comfort, confortamiento, strength, fuerzas, the wisdom, la sabiduría, whatever is needed. a cualquiera que lo necesite. I pray that you put that in them. Dios, yo oro que tú pongas eso en ellos. Father, and for those of us that feel like maybe we've grown comfortable in our relationship Dios, with y oro you, que para eso es que nos sentimos que hemos crecido confortables en tu relación. I pray you stir our hearts again. Yo oro, Dios, que tú remuevas nuestro Let corazón, us have fresh experience que with you tengamos una again. experiencia fresca contigo, Let us know you more deeply. que te conozcamos más profundamente, Let us never grow comfortable and satisfied. que nunca nos sentamos satisfechos. Put in us a desire for more of you, Pon un deseo de más de ti, more of your presence, más de tu more presencia, of your reality, más de tu more realidad, of your power. más de tu poder. Jesus, you are what we desire. Dios, tú eres lo que nosotros You are deseamos. who we want. Tú eres lo que nosotros You are who queremos. we want to be with. Tú eres el con el que queremos estar. Spirit, I pray that you just move in our hearts. Espíritu de Dios, yo oro que te muevas en nuestro corazón. My words can do nothing, Mis palabras pueden ser nada, but it is only by your power pero solo es por tu poder that you can make us more like Jesus. que tú nos puedes hacer más como Jesús. God, Jesus, you commissioned us, you called us all Dios, tú nos llamas a todos to go para ir full of your power llenos de tu poder and make your presence known, y hacer que tu presencia sea to conocida, bring people to your presence, para traer personas to a tu bring people to presencia, know you. para traer las personas que te conozcan a I ti. pray you put somebody in our heart, Lord, Yo oro que tú pongas a alguien en nuestras to vidas, pray for, que podamos orar por someone that él, doesn't know you, God. alguien que no te That we conozca a can ti, pray Señor, for these people, y que podamos orar por estas that we can personas love these y people, podamos amar a estas and personas and we can say like Paul, y que nosotros podamos decir como Pablo that this life is going to be all about Christ Jesus, que toda esta vida va a ser por Jesús and that whenever we die, y que cuando nosotros muramos it will be the ultimate gain for us, va a ser el último juego, because we will be able to be with the one that we love, porque vamos a estar con el que queremos estar. and all the tears, Todas las all lágrimas, the heartache, todo lo duro, all the brokenness, todo el quebrado, all the sickness las enfermedades, will ultimately go away. todo, Señor, se va a ir. In your presence they will. En tu presencia se va a ir. They will. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Be with us this week. Sé con nosotros esta semana. In your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Amen.